Buenas tardes todos y todas. Este último video tiene como objetivo discutir las implicaciones que tiene el hecho de que las economías y por ende los sistemas monetarios no están solos en el mundo, se encuentran insertos en relaciones internacionales, relaciones que pueden ser monetarias o no monetarias, pero que de todas formas van afectando el sistema monetario. ¿Okay? Bueno, hasta ahora entonces hemos analizado generalmente los problemas monetarios, el sistema monetario como restringiendo nuestra mirada al espacio económico y monetario nacional. ¿Okay? Es verdad que hemos discutido a veces los problemas de la tasa de cambio que planteaban eso, pero no hemos profundizado las implicaciones que tiene la existencia de un resto del mundo, de un afuera, la existencia de intercambios económicos y monetarios con ese resto del mundo para el sistema monetario y para la posibilidad de efectuar una política monetaria. ¿Okay? Vamos a concentrarnos entonces en este video en las implicaciones para la economía y el sistema monetario nacional de la existencia de un resto del mundo. En un último video que va a ser de vista optativa, vamos a intentar analizar algunos aspectos de la organización internacional del monetaria, entonces de la forma como los diferentes sistemas monetarios nacionales están relacionados entre ellos. ¿Okay? Y vamos a discutir algunos aspectos monetarios o contextos monetarios de la crisis global que se desarrolla como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y las reacciones frente a ello. Como les digo, eso va a ser optativo. Aquí nos concentramos en qué implicaciones tiene para las decisiones nacionales de regulación de política monetaria la existencia del mundo. Esto, ¿ok? Fuera. Ok, entonces hay esta existencia de un resto del mundo tiene implicaciones y complejiza profundamente la situación. En particular, plantea un conjunto de nuevas problemáticas que derivan de lo siguiente. Por un lado, tenemos posibles formas como la política monetaria, la regulación, las circunstancias, los contextos monetarios afecten las relaciones económicas y monetarias externas. ¿Okay? Como por ejemplo la política monetaria conduce eventualmente a un mayor intercambio comercial, a un mayor flujo de capital, etc. Por otro lado, esas relaciones externas que pueden ser consecuencias de situaciones que se dan en otros países o de la relación entre la situación en otros países y la situación en nuestro país, va a su vez influenciar el sistema monetario nacional. Entonces lo que vamos a tener es la posibilidad de esos dos aspectos que complejizan, intentar de tomar en cuenta la situación externa a la hora de organizar, formular políticas monetarias, hacer regulación monetaria, etc. A la vez, analizar las implicaciones externas de cualquier decisión que se toma y ahí aparece una nueva dimensión de complejidad, pensar acerca de la interacción entre esos dos elementos. ¿Okay? Entonces, eso abre la posibilidad que ciertos eventos a la vez afectan el sistema monetario nacional, si quieren, desde afuera, pero a la vez eso conduce a retroalimentaciones sobre esa situación misma y entonces tenemos una interacción donde se van reforzando eventualmente esas afectaciones. ¿Okay? Eso da lugar a la aparición de múltiples procesos eventualmente cumulativos, donde una cosa refuerza la otra y esa cosa, una vez que está reforzado, a su vez refuerza la otra cosa. ¿Okay? Entonces vamos a tener posibilidad para que aparezcan esos procesos que hemos analizado de vez en cuando de retroalimentación positiva, efectos cumulativos que dan lugar a esos círculos viciosos o a veces virtuosos, pero en todo caso que dan lugar a procesos que nos alejen de los equilibrios estables o la existencia de ciertos equilibrios estables que una vez que uno se aleja de ellos
por una cierta distancia, esos equilibrios ya no se alcanzan y más bien se va como alejándose cada vez más de ellos, ¿no? Un ejemplo de ese tipo de proceso tenemos aquí. Aquí vemos que existe la inflación y existe la tasa de cambio, okay, como una condición interna, la inflación, la variación del nivel de precios o del poder adquisitivo del dinero en el interior del sistema monetario que estamos analizando, y por afuera, digamos, tenemos la tasa de cambio, que es la relación o el precio que hay que pagar en moneda propia para adquirir una unidad de moneda externa. En este caso, por ejemplo, la tasa está formulado de forma que cuántos pesos, por ejemplo, necesitamos para obtener $1, okay, pensando de un país con moneda propia. ¿Cuántos pesos necesitamos? Entonces eso significa que la depreciación de la moneda significa un aumento de la tasa de cambio, ¿okay? Un alza de la tasa de cambio significa la depreciación de la moneda, porque hay que entregar más de la moneda propia para obtener la moneda ajena. Ok, entonces tenemos una situación donde la inflación tiene impacto sobre la tasa de cambio. Ok, típicamente ese impacto es positivo. Más inflación tiende a poner en marcha procesos que presionan la moneda hacia la depreciación, o sea, hacen presión sobre el valor de la moneda propia. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación implica, por ejemplo, que los bienes exteriores se vuelven más baratos en términos de los bienes nacionales, porque esos se han vuelto justamente más caros. Esa es la definición de la inflación. Eso conduce a un traslado hacia la importación o la satisfacción de ciertas necesidades con la importación en vez de la producción interna. Eso afecta la balanza comercial de la balanza de pagos, y entonces sí hay una mayor cantidad de fondos que se lanza al mercado cambiario para obtener esas divisas para poder importar. Eso va a presionar la tasa de cambio, ¿okay? Pero a su vez la tasa de cambio tiene una influencia sobre la tasa de inflación, también positiva. Si hay una depreciación, es decir, un aumento de esa tasa de cambio, eso tiende a hacer aumentar la inflación. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio es finalmente el precio que hay que pagar para obtener las divisas que hay que tener para poder importar. Entonces, si hay una depreciación de la moneda nacional, hay que entregar cada vez más de la moneda nacional para obtener una cierta cantidad de divisas para poder importar. Entonces, eso hace que en términos de la moneda nacional los precios de los bienes importados suben, y eso afecta directamente el valor de la canasta básica, por ejemplo, si es el mecanismo con el cual medimos la inflación, la variación de ese valor de la canasta, los bienes que directamente se encuentran en esa canasta, pero también el impacto indirecto en la medida en que hay que importar una cierta cantidad de insumos para producir. Entonces, el aumento de la tasa de inflación, es decir, la depreciación de la moneda, tiende a presionar la inflación hacia arriba. Y entonces tenemos un círculo vicioso donde la inflación refuerza la depreciación y la depreciación refuerza la inflación, y típicamente eso al inicio va suave y luego crece como una curva exponencial, ¿no? Y por ejemplo vamos a tener dinámicas donde la inflación y también la depreciación de la moneda nacional se presentará de esta forma, o tenemos situaciones donde tenemos más o menos algo estable en el tiempo, pero una vez que se pasa un cierto nivel ya no hay retorno y las fuerzas tienden a agravarse mutuamente, y eso un momento dado no hay retorno, ¿okay? O es muy difícil. Por esa razón muchas veces se intenta resolver eso simplemente cortando en seco y decir vamos a definir una nueva moneda, porque con esa moneda es muy difícil. Bueno, en el caso ecuatoriano esto obviamente condujo a la destrucción de la moneda nacional del Sucre. Okay.
¿Cómo podemos reflexionar acerca de las relaciones internacionales o exteriores que son relevantes para nosotros? Una buena forma de acercarse es mirar las estadísticas de la balanza de pagos y en particular identificar qué aparece nomás en esa balanza de pagos. ¿Okay? Aquí ustedes tienen un esquema simplificado de la balanza de pagos del Ecuador de unos años atrás, ahora no está tan condensado, y ustedes ven todos los pagos que se efectúan de forma transfronteriza, ¿okay? Van a estar registrados aquí. ¿Okay? Hay unos pagos que son imputados, que no realmente son efectuados, por ejemplo, cuando se reinvierte una ganancia de una empresa transnacional. Eso va a aparecer como primero el reenvío de esas ganancias y luego como inversión de capital, aunque nunca hubo esos pagos, ¿ok? Pero en general son pagos que implican realmente digamos, son registros que implican pagos reales. Por ejemplo, la exportación de bienes conduce a la llegada de dinero. Las remesas de migrante conduce a llegadas y también conduce a ciertas salidas, etc. Entonces, hay la cuenta corriente en la cual se registran todos los pagos por servicios o bienes reales, digamos. ¿Okay? Importación, exportación, pago de servicio, por ejemplo, el turismo, etcétera, y también la remuneración de inversiones. ¿Okay? Esa es la parte de la renta. Y luego tenemos la cuenta de capital y financiera, donde registramos digamos, adquisiciones y ventas de títulos, generalmente financieros, a veces reales también. ¿Okay? Entonces son, si quieren, en cierto sentido, son pagos que tienen como contraparte la entrega de algún producto y servicio o la remuneración de algún tipo de servicio, por un lado en la cuenta corriente y por otro lado en la cuenta de capital y financiera. Tenemos pagos que están asociados al traspaso de la propiedad de algún activo, ¿okay? O la creación de una nueva deuda, que sería lo mismo visto del otro lado. Entonces sabemos que esto es la forma, digamos, la dimensión monetaria de las relaciones entre el país y el resto del mundo. ¿Okay? Entonces, a la hora que estamos analizando cómo esa existencia de un resto del mundo modifica el sistema monetario, modifica las posibilidades de la política monetaria, etc., debemos tener en mente que estos son los pagos que se efectúan bajo esos conceptos del país hacia afuera y desde afuera hacia adentro, y podemos reflexionar acerca de cómo estas modificaciones del sistema monetario afectan esos diferentes rubros y a la vez cómo la modificación de esos diferentes rubros por razones exteriores o externas afecta a su vez el sistema monetario nacional. ¿Okay? Bueno, entonces hay múltiples formas de interacciones. Entonces, las consideraciones acerca de las implicaciones y los efectos secundarios, ¿ok? Los efectos secundarios. Uno intenta alcanzar una cosa, pero con lo que hace crea otros problemas en otro lado. Tienen que ser, deben reflexionar acerca de esos diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿no? La expansión monetaria que uno puede intentar hacer por razones de objetivos internos, por ejemplo, crear más empleo, favorizar el proceso de acumulación interna, etc., puede tener como efecto secundario un flujo de capitales desde adentro hacia afuera, ¿okay? Que una parte de esos depósitos creados como consecuencia de una política monetaria más flexible o más expansionista o expansiva, llega a las manos de agentes que consideran que es mejor tener ese dinero en el exterior, y entonces inmediatamente va a afectar los flujos de capital del país hacia afuera en este caso, ¿no? Entonces, a la hora de tomar decisiones hay que
pensar siempre cómo esto puede afectar y a la vez esas relaciones internacionales y a la vez siempre pensar cómo los diferentes procesos de pagos internacionales a su vez impactan y modifican las condiciones existentes adentro del país. Okay. Ahora, como hemos visto, hay dos formas fundamentales para en la cual un espacio monetario se puede relacionar con el resto del mundo. ¿Okay? Lo llamamos regímenes cambiarios, y uno es el régimen flexible y el otro es el régimen fijo, de cual forma parte también la dolarización como un caso particular. Okay. Y en la realidad existen muchos regímenes o realidades en donde se hace un poquito de las dos cosas. ¿Okay? Pero para aprender la cosa vamos a concentrarnos en los regímenes esos como ideal típicos. ¿Okay? Y en el régimen cambiario flexible, la idea es que los bancos, el Banco Central, no participa en el mercado cambiario, no adquiere ni entrega reservas internacionales, y que los bancos a su vez tampoco lo hacen, solo lo hacen como en nombre de sus clientes, pero no juegan ellos a digamos, acumuladores o entregadores de reservas internacionales. Okay, la idea es entonces, en un régimen cambiario flexible ideal típico, que los pagos internacionales no modifican la cantidad de dinero que se encuentra en el país. ¿Okay? ¿Por qué no modifican? Porque no hay creación de nuevo dinero cuando entra un pago, ni hay destrucción cuando sale, sino lo que va a haber es siempre un mercado cambiario en donde la persona que quiere efectuar un pago desde adentro hacia afuera, es decir, tiene depósitos en el sistema nacional y busca obtener, por ejemplo, en el sistema de referencia, pongamos de Estados Unidos, necesita encontrar a alguien, algún agente que está dispuesto a hacer el cambio contrario. ¿Okay? Y obviamente esto en general no se encuentra de forma directa, sino a través de cambistas, o sea, entidades financieras que se especializan en los negocios de divisas, y entonces tienen un inventario de las diferentes monedas y van ajustando sus precios en función de su inventario y lo que observan que son las situaciones en el mercado cambiario. ¿Okay? Pero eso no quita que en principio cuando alguien quiere efectuar un pago hacia afuera, necesita encontrar a alguien que quiere efectuar el pago inverso. ¿Okay? Y obviamente a veces hay más gente que quiere salir de los que quieren entrar. Entonces no se pueden efectuar esos pagos porque no hay quien entrega esos depósitos en el exterior a cambio de los depósitos en el interior. Y la idea del régimen cambiario flexible es que es la variación de la tasa de cambio que va a actuar hasta que ya sea una parte de la gente que estaba por salir, por efectuar un pago desde adentro hacia afuera, renuncia a ello, o para a su vez motivar a agentes adicionales de buscar a efectuar un pago desde afuera hacia adentro. ¿Okay? La idea es que la variación de la tasa de cambio crea el equilibrio entre demanda y oferta y permite entonces que se truequen depósitos de aquí por depósitos por allá. ¿Okay? Entonces la variación de la tasa de cambio que establece eso, y es en esa variación de la tasa de cambio que se van a manifestar los problemas eventual de las relaciones internacionales. Okay, lo que vemos entonces es que no hay ni creación ni destrucción como consecuencia de pagos internacionales, sino hay simplemente cambio de manos. ¿Okay? Y entonces en principio esos pagos internacionales no afectan la cantidad de dinero que está en el sistema. ¿Okay? Aquí hay una pequeña presentación de eso. Por otro lado tenemos los regímenes monetarios de tasa fija, en la cuales justamente el Banco Central se compromete a mantener una tasa de cambio
fija. A determinada cantidad de moneda propia se obtiene una unidad de moneda externa, de referencia nuevamente. ¿Y cómo lo hace? Crea y destruye la moneda nacional en función de esos pagos. En un pago entrante recibe entonces los depósitos exteriores y las traduce o las transforma o las copia, le hace una especie de duplicación, pero en moneda nacional de estos fondos, crea las reservas y que entrega a los bancos a su vez transforman esas reservas, ese dinero de alto poder, en depósitos, ¿ok? Y vamos a tener entonces la situación donde un pago entrante causa, digamos, la creación de dinero adicional, dinero a la vez alto poder y a la vez digamos en formas de depósitos. Y esa creación es la que hace que la tasa de cambio se mantiene estable, porque es justo, hay una demanda, el Banco Central crea a ese objeto demandado a ese precio establecido, porque la creación de nuevos depósitos hace que esa demanda, cualquier que sea, está satisfecha. El pago en la otra dirección destruye dinero porque el Banco Central dice, ok, yo te entrego lo que yo tengo como reservas. Tú quieres dinero en otro país, depósitos para hacer algo, yo te lo doy. Entonces satisface también al precio establecido toda demanda en la dirección opuesta y entonces entrega esas reservas que tiene y destruye o se destruye a su vez ese dinero que quería salir, ¿okay? que quería su propietario transformarlo en medios de pago de otro espacio monetario. Entonces, ese papel del Banco Central de crear y destruir medios de pago y entregar o recibir los medios de pago otros, hace que es capaz de estabilizar los medios, estabilizar la tasa de cambio, pero en cambio va variando en función de la situación de los pagos internacionales, va variando la situación monetaria interna, ¿okay? Que el banco eventualmente podría intentar de esterilizar, neutralizar con el uso de otras herramientas de política monetaria, ¿okay? Aquí entonces las contradicciones, los problemas aparecen en el plano de las reservas internacionales, porque son las reservas internacionales, este acervo que se llena y se vacía, donde se van absorbiendo las variaciones y los desequilibrios. Mucha reserva internacional es un problema eventualmente porque el Banco Central se encontraría con un descalce en términos de unidades monetarias. Muchos activos en una unidad monetaria y muchos pasivos en su propio puede ser un golpe duro para el Banco Central si es que hay una apreciación de su propia moneda, porque ahí los pasivos aumentan con respecto a los activos, pero el problema principal es por supuesto lo inverso cuando se acaban las reservas internacionales. Entonces ahí el Banco Central ya no puede jugar ese papel y en principio se va a colapsar un régimen monetario cambiario fijo, ¿okay? La dolarización es parte de esa familia, se comporta básicamente igual, pero con dimensión adicional de que los billetes que circulan también son medios de pago, digamos, externos y no medios de pago internos, y eso tendrá luego consecuencias. ¿Ok? Aquí un pequeño esquema de esta cuestión. Ok, antes de continuar, entonces, por favor reflexionen un poco cómo las diferentes dimensiones o aspectos del sistema monetario interno pueden afectar y a la vez pueden ser afectados por la situación externa, ¿okay? Como por ejemplo la tasa de interés en un país influye sobre la variedad de posibles pagos hacia afuera o desde afuera hacia adentro, como la inflación, como otros aspectos
del sistema monetario, por ejemplo, la disposición de los bancos para otorgar préstamos, puede contribuir o no a modificar esas relaciones internacionales. ¿Ok? Intenten pensar sobre ello y una vez que hayan reflexionado, continúen el video, por favor. Ok, entonces lo que se tiene es una situación donde se tiene diferentes... a ver, lo que se tiene entonces es un sistema monetario que tiene condiciones internos. ¿Okay? Condiciones internas que básicamente son esas estructuras de deudas y crédito que hemos analizado largamente, así como la relación de esas estructuras con el proceso económico más amplio. Y eso da lugar a ciertas estructuras de precios dentro de este sistema monetario, en particular un conjunto de tasas de interés, un conjunto de variaciones de precio que cuando lo agregamos podemos llamar inflación, una distribución de los dineros, de los diferentes tipos de dineros entre los diferentes agentes y condiciones de estabilidad o no de los agentes bancarios que conduce a riesgos o no riesgos con respecto a la paridad, a la homogeneidad del espacio monetario. ¿Okay? Entonces, esta situación es compleja, es en partes no visibles, pero se visibiliza en estas cosas donde se mide la inflación, la tasa de interés que se puede en el mismo mercado se establece y se puede enterar, etc. Esas diferentes dimensiones entonces van afectando las relaciones internacionales y los pagos hacia afuera y hacia adentro. Y a la vez los pagos hacia afuera y hacia adentro van a afectar estos sistemas, ¿no? Si es un sistema con tasa de cambio flexible, esto se manifestará en una variación de la tasa de cambio. ¿Okay? Si es una variación, un sistema monetario de tasa de cambio fijo, eso se manifestará en las reservas internacionales del Banco Central. ¿Okay? Y ahora ustedes pueden imaginarse cuando las condiciones en un sistema monetario cambian, se modifica la tasa de interés, por ejemplo, o se modifica la tasa de interés con el objetivo de cambiar las condiciones dentro, eso puede influenciar los pagos del interior al exterior o del exterior al interior, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una economía con flujos de capital más o menos libres o sin límites, entonces una variación sustancial de la tasa de interés puede hacer que capitales que se encuentren ahora en el interior prefieren invertir en otro lado, o al revés, capitales que se encuentran en el exterior prefieren invertir aquí. Eso, por ejemplo, en el caso con un régimen cambiario flexible, un influjo de capital, en el caso de un aumento de la tasa de interés, conduciría a una apreciación de la moneda propia. En circunstancias de un régimen cambiario fijo, eso conduciría a un aumento de las reservas internacionales en el Banco Central, ¿no? Y así ustedes pueden pensar justamente un conjunto de formas como esas cosas están conectadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la inflación? ¿Cómo la situación externa a su vez influye en la inflación? ¿No? Cómo un aumento de la cantidad de dinero tiene consecuencias sobre esos pagos internos y externos, y cómo a la vez, por ejemplo, la circunstancia externa de un flujo de capital, por ejemplo, por una política monetaria expansiva en otro país que cree en otro país más depósitos con el objetivo de estimular la economía, conduce a flujos de capital que van a llegar donde vos, si estás en un régimen cambiario flexible, va a apreciar tu tasa de cambio. Si estás en un régimen de cambio fijo, va a crear dinero adicional, primero aumentar las reservas internacionales, pero luego se traduce en
una aparición de esas formas replicadas del dinero, digamos, o doblados del dinero en tu sistema monetario, que a su vez puede contagiarte la cuestión de la inflación, o puede poner una presión sobre tu tasa de interés, etc. ¿Okay? Entonces simplemente les muestro un conjunto de posibles interacciones. Entonces, a la hora de tomar una decisión con respecto a la política monetaria, a la regulación monetaria del sistema monetario o del sistema bancario también, o una no regulación, hay que pensar en estos intercambios y en la forma como esas diferentes relaciones, esas afectaciones múltiples actúen entre ellos y eventualmente se neutralicen o eventualmente se agraven entre ellos. ¿Okay? Entonces, eso hace que, digamos, las sugerencias o las conclusiones a las que se llega cuando se analiza el sistema monetario de forma aislada no son pertinentes cuando se hace un acercamiento a la realidad concreta en la cual los sistemas económicos están abiertos hacia el resto del mundo. ¿Okay? Y eso es tanto más verdad, el peso de esta relación externa es tanto mayor si se trata de economías pequeñas, económicamente abiertas, dependiendo mucho de ciertas exportaciones, dependiendo mucho de un financiamiento externo, encontrándose tal vez en una jerarquía monetaria internacional un peldaño más bajo y entonces ser víctima más rápido de la desconfianza de los inversionistas, etc. ¿Okay? Mientras más uno se aleja y mientras mayor es la dependencia económica y financiera del exterior, el peso de estas relaciones externas es mayor. ¿Okay? Y eso hace que los países grandes, en general y en particular Estados Unidos, que adicionalmente se encuentra en la cúspide de la estructura internacional monetaria, las recomendaciones, las políticas e incluso el análisis de los problemas monetarios, que puede ser coherente en estos contextos del área del dólar, del euro, del yuan y del yen, bueno, no aplican a los países pequeños, dolarizados o no dolarizados, con moneda propia, con tasas flexibles o tasas cambiantes. Entonces hay que cuidarse mucho en, digamos, sacar fuera del contexto, olvidarse lo que pasa mucho a los economistas que se encuentran en esos países, en particular en Estados Unidos, en la Unión Europea, se encuentran ahí y piensan que elaboran discursos universales sobre la naturaleza de las relaciones económicas y procesos económicos y se olvidan de que los modos específicos en que funcionan esas economías y esos sistemas monetarios derivan de las características particulares de las áreas económicas en las que viven y en particular de la posición dentro de la estructura internacional. ¿Okay? Entonces hay que cuidarse en importar cosas, recomendaciones, etcétera, teorías y más bien apostar a un análisis propio desde la perspectiva y tomando desde la periferia y tomándola en cuenta las implicaciones que tiene esa naturaleza de la propia economía para esos problemas y en particular lo que nos concierne para los problemas monetarios. ¿Okay? Entonces eso implica que incluso países con moneda propia, la soberanía monetaria, la capacidad de modificar el sistema monetario en función de intereses internos, en realidad en muchas circunstancias es más formal que real. ¿Okay? Entonces, ciertamente un país con moneda propia puede hacer lo que quiere, pero en la realidad no puede hacer lo que quiere porque si hace lo que quiere sin tomar en consideración el conjunto de esas relaciones de fuerza y procesos internacionales, entonces es como alguien que piensa que por ser libre puede lanzarse a un abismo. Bueno, puede, claro que puede, pero no puede sacar del mundo las relaciones objetivas como la gravitación en este caso. Okay. La restricción
que enfrenta la política monetaria en una economía abierta, entonces conduce a justamente la necesidad de conceptualizar mejor la naturaleza de esas restricciones. O sea, cómo exactamente hay que entender eso, ¿no? Y la versión más famosa es ese trilema de Mundell Fleming, ¿ok? Son dos autores que más o menos desde perspectivas teóricas un poco diferentes intentaron profundizar el análisis de esa problemática. ¿Okay? ¿Qué significa concretamente? Okay. El trilema, básicamente lo que ellos afirman es que existen tres objetivos que se puede perseguir con la política monetaria. Los tres son considerados como algo deseable en principio, algo positivo en principio. Libertad de flujos de capital. ¿Okay? La idea es que la libertad de flujos de capital conduce a una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, etc. Ahí hay que debatir acerca de la deseabilidad en todas circunstancias. Pero bueno, es planteado como un objetivo en principio. ¿Okay? Poder obtener capital en el exterior, tal vez a un menor precio. Por otro lado, la libertad en la ejecución de la política monetaria en función de los objetivos internos. La idea que en principio es deseable que la política monetaria pueda hacerse en función de las necesidades propias del país en el cual se aplica. Y entonces poder reaccionar, por ejemplo, de forma coherente cuando se plantean problemas como desempleo, como falta de aprovechamiento de los recursos productivos en un país. ¿Okay? Eso en principio es deseable porque bueno, permite hacer frente a los problemas con mayor eficacia. Y finalmente una tasa de cambio. ¿Okay? Eso fue desarrollado en una época donde más o menos se consideraba todavía que una tasa de cambio fija es algo en principio deseable. ¿Por qué? Porque reduce costos de transacción. La gente no tiene que asegurarse comprando opciones de Forex, etcétera. Se puede saber cuánto vale en términos de moneda interna los bienes del exterior, se puede hacer contratos, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, eso da estabilidad, eso da capacidad de prever algunos aspectos del futuro, algunos aspectos, por supuesto, no el futuro en sí. Y eso en sí es deseable, comparando con la volatilidad, la fragilidad consecuente de esa volatilidad de una tasa de cambio flexible. ¿Okay? Posteriormente esa idea cambió un poco y de pronto se consideraba que ese objetivo realmente no es tan importante y que en todo caso no vale la pena sacrificar otros objetivos para la persecución de eso. Pero ustedes recuerdan tal vez el régimen monetario, digamos, la Organización Internacional de Bretton Woods tenía el objetivo de fijar todas las monedas entre ellas, fijar el dólar al oro y fijar los demás al dólar, y tener ahí un sistema fijo. Eventualmente un país que tenía problemas grandes podía devaluar con acuerdo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, pero en principio era un sistema fijo. ¿Okay? Eso con el abandono del anclaje del dólar al oro en el año 1971, eso comienza a socavarse y se va moviendo hacia sistemas más flexibles que tienen sus problemas, como lo muestran las diferentes crisis financieras internacionales, y eventualmente hay una tendencia hacia una apreciación nueva de las tasas de cambio. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Ellos dicen que entonces no es posible alcanzar los tres objetivos a la vez. Por ejemplo, si tú estás queriendo tener libertad en el flujo de capital y tú estás queriendo ejercer tu política monetaria exclusivamente en consideración de los problemas internos, tú no puedes a la vez tener una tasa de cambio fijo. ¿Cuál es la idea ahí? Si hay libertad de flujos de capital,
tus decisiones de la tasa de cambio van a afectar los flujos de capital. ¿Okay? Porque básicamente vas a cambiar las condiciones y en particular la tasa de interés en el interior de tu sistema monetario, y eso va a tener efectos sobre los flujos de capital. Si tú, por ejemplo, quieres estimular la economía, bajas la tasa de interés, y estamos en un sistema donde el capital es muy flexible y va a ver dónde puede ganar más, probablemente vas a causar una salida masiva de capitales. Esa salida de capitales masivas va a poner una presión sobre tu régimen de tasa de cambio fijo. En principio se te acaban las reservas internacionales y ahí tienes que soltar la cosa y se colapsa el régimen de cambio fijo. Entonces, en principio dicen, no, eso es un poco asimétrico. En la otra dirección es mucho más posible, pero la idea es que vas a encontrarte en situaciones cuando tú vas a hacer algo, si es que aceptas la libertad de flujos de movilidad, la libertad en flujos de capital, entonces no es conveniente o no es sostenible o no es posible mantener una tasa de cambio fijo. Puedes tener esto y esto, pero no puedes tener los tres. ¿Okay? Y asimismo con los demás. Entonces, antes de continuar la lectura del video, digamos, el video, discuten por favor, reflexionen. Entonces, si esto y esto juntos impiden que esto se puede dar, reflexionen cuál es la idea detrás de que si tú tienes libertad de flujos de capital y tienes una tasa de cambio fijo, ¿por qué razón no puedes tener libertad en esto? Es decir, ¿por qué entonces vas a verte forzado a la hora de decidir tu política monetaria, consideraciones externas y no exclusivamente internas? ¿Okay? Y por otro lado, si tenemos el caso donde usted opta por tener tasa de cambio fija y libertad en ejecución de la política monetaria, ¿por qué razón no vas a poder permitir la libertad de flujos de capital? ¿Okay? Reflexionen esos tres casos. Bueno, dos casos, uno ya hemos discutido brevemente, los otros dos reflexionen. Y también reflexionen, por favor, si realmente es necesario tener soluciones en la esquina o soluciones radicales, por ejemplo, libertad de flujos de capital absolutas y libertad absoluta aquí, y entonces abandonar por completo la tasa de cambio fijo, o es posible pensar en ciertos compromisos donde no tenemos de ninguno de esos tres objetivos total, pero todos los tenemos un poquito y logramos reconciliar tres más o menos y buscar como estrategias en las cuales intento aprovecharme lo más que puedo de cada uno de ellos sin necesariamente optar por una situación extrema en donde me aferro a dos y sacrifico el tercero. ¿Okay? Pregúntense eso, por favor. Eso también es una discusión que debo a Pedro Páez, que fue docente de nuestra carrera, que discutía justamente o cuestionaba esta idea de que solamente las soluciones extremas son viables. ¿Okay? Reflexionen por favor acerca de eso. Y luego piensen un ratito qué nos muestra ese trilema de Mundell Fleming acerca de la naturaleza de la política monetaria y qué nos muestra acerca de la posibilidad de la regulación o de la gestión del proceso de acumulación capitalista en un contexto internacional. ¿Okay? Y lean por favor el capítulo 11 de nuestro libro Dinero, Banca y Mercados Financieros de Javier Gómez, ¿okay? Que discute justamente esto. Ahora, ¿qué significa eso para la dolarización? ¿Okay? En primer punto, lo más importante, dolarización no tener moneda propia no significa no tener un sistema monetario propio. ¿Okay? El sistema monetario propio
En el Ecuador existe, se emite dinero en forma de depósitos, en forma de pasivos del Banco Central. Es un sistema monetario completo, etcétera, etcétera, con liquidez, tasas, etcétera. O sea, lo primero es que aún no teniendo una moneda propia, se tiene un sistema monetario propio y por ende se tiene la posibilidad y la necesidad de regular y de gestionar ese sistema. Okay. El sistema dolarizado comparte con los demás regímenes de cambio fijo las restricciones que tiene la política monetaria, en particular el problema de la coherencia de la regulación del sistema monetario interno con las posibilidades de la que abre la balanza de pagos, ¿okay? Y eso significa básicamente cuidar las reservas internacionales. Y eso también significa que esas aparentes soluciones de rellenar el acervo de reservas internacionales con un endeudamiento público externo agresivo es una solución solamente a corto plazo. Hay que buscar una regulación que permita poner en coherencia el funcionamiento del sistema monetario interno con la situación externa. ¿Okay? Adicionalmente, la situación de la economía ecuatoriana sufre, como todas las pequeñas economías abiertas y dependientes, etcétera, restricción en su soberanía monetaria. Entonces, las contradicciones económicas internas, de relaciones de clase, de relaciones de diferentes sectores, etcétera, rápidamente se van a expresar en esas relaciones internacionales y entonces hay el riesgo de esas dinámicas cumulativas que hemos analizado. ¿Okay? En la dolarización, el problema de la estabilidad de la tasa de cambio pasa a digamos, el problema de lo que tiene todos los regímenes de cambio fijo, de poder mantener ese curso fijo de la tasa de cambio, que depende obviamente de las reservas internacionales y de su relación con los pagos internacionales. En caso de dolarización se traslada más al corazón mismo del sistema monetario, porque el problema mismo de la paridad, de la homogeneidad y unificación del sistema monetario es siempre amenazado, porque si no hay suficientes reservas internacionales, bueno, hay el riesgo de que no se puede convertir los depósitos en billetes y entonces básicamente colapsa el sistema monetario. No solamente hay que abandonar la fijación de la tasa de cambio, sino que colapsa propiamente el sistema monetario. ¿Okay? Y últimamente, por fin, el uso de medios de pagos emitidos en el exterior, dólares en billetes y en las reservas internacionales que se tienen un alto costo. ¿Okay? Tienen un alto costo porque significan que estamos financiando al emisor de esos medios de pago, el sistema monetario estadounidense, a través de ello el Tesoro y las empresas estadounidenses. Entonces, en vez de financiar la actividad económica interna, se financia la actividad económica externa. Y a falta de que ese financiamiento corresponde a una realidad de exportación de capital, bueno, por un lado se tiene que importar ese capital o se solicita préstamos internacionales que tienen su costo elevado en tasas de interés y a la vez se detiene activos financieros sin rendimiento o casi sin rendimiento en la forma de billetes y depósitos en el sistema interno. Entonces, el costo es muy elevado de utilizar dinero ajeno, ¿okay? Y en todo caso, para el bien del sistema y la sostenibilidad del mismo sistema, debería buscarse procesos que permitan minimizar el uso de estos medios de pago externos. Okay. Como consecuencia, a diferencia de lo que sugiere una mirada que fijado en el objeto como cosa, el dinero como cosa, o sea, la idea de que la dolarización es un sistema monetario extremadamente estable porque el dólar producido por los Estados Unidos es estable. Okay. Contrariamente con esta idea que piensa que la estabilidad deriva del objeto de la cosa que se llama dólar,
¿eh? La dolarización en realidad es un régimen monetario frágil. 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 ¿Por qué es frágil? Porque es rígido. ¿Okay? La rigidez del vínculo entre nuestro sistema monetario y el sistema monetario de Estados Unidos y los demás externos es muy rígido porque no hay donde absorber modificaciones, ¿okay? Como en la tasa de cambio flexible o incluso eventualmente en la separación, digamos, de dinero interno con dinero externo. O sea, esa compenetración del uso tan estrecho de la dolarización de medios de pago externos, medios de pago internos, y la falta de flexibilidad hace que es un sistema rígido y eso lo hace frágil, ¿ok? Lo rígido es frágil porque no puede absorber los choques. Entonces la fragilidad de lo rígido eso es representado por el cristal, por el vidrio, ¿ok? Es rígido, parece muy firme, cuando se cae el piso de la mesa se rompe, ¿ok? Entonces la política monetaria debe orientarse con sabiduría para que este régimen se mantenga y que se mantenga de una forma que permite el desarrollo y la satisfacción de las necesidades, digamos, hay que analizar obviamente que llamemos desarrollo, pero permite la satisfacción de las necesidades de las amplias mayorías y permita una proyección de la sociedad hacia el futuro, que es lo que hemos discutido, que la creación monetaria, la organización monetaria es lo que pone límites o facilita el desarrollo de las actividades humanas en determinada dirección o no. ¿Okay? Entonces hay que llevar con mucha sabiduría ese régimen monetario, no es un automatismo. ¿Okay? Ahora, hay una forma más o menos automatizada que puede funcionar, pero es una forma en donde básicamente tenemos desempleo, contracción económica, la venta masiva de recursos del país, privados o públicos, al exterior, la privatización de los recursos de las empresas públicas, la venta de los recursos naturales, la explotación de ellos. Ahí es fácil la dolarización. Si se quiere manejar racionalmente como un mecanismo de organización del sistema monetario que permite la satisfacción de las necesidades humanas actuales y futuros de los habitantes del país, ahí hay que llevar una regulación del sistema monetario dolarizado con mucha sabiduría y en todo caso no es algo que se da automático, es algo que necesita una política sabia porque la fragilidad y la fragilidad frente a contradicciones internas y la fragilidad frente a golpes de afuera, choques de afuera es grande. ¿Okay? Sobre la base de esa discusión, por favor, hagan una lista a disposición de la gerente del Banco Central del Ecuador en la que plantean los principales riesgos y dificultades que presenta la dolarización o que se presentan a la dolarización y hagan una lista de lo que ustedes consideran herramientas adecuadas, pertinentes para hacer frente a esos problemas y retos. ¿Ok? Entonces, esta es la discusión y en un video adicional optativo se discutirá algunos aspectos ya no de las implicaciones para una economía nacional y un sistema monetario nacional de la existencia del resto del mundo, sino de la configuración o la organización y estructura del dinero internacional, es decir, de la conexión de los sistemas monetarios nacionales. Muchas gracias por su participación.